materia, hemos hablado, fíjense que pasamos desde el acretismo placentario, puntualmente el escenario del sangrado de las últimas conferencias ha sido el posparto. Y particularmente vamos a hablar en estos siguientes 20 minutos de que la paciente está embarazada, ¿no? Está embarazada y nos está sangrando. Entonces, particularmente, yo creo que es un mapa que tenemos todos en la cabeza. Antes de las 20 semanas, en general, esto es lo que me podría estar pasando. Han habido conferencias espectaculares del primer trimestre durante los últimos 2 días, por lo cual hemos comentado de que queríamos centrarnos en estas patologías, ¿no? En las patologías que se nos presentan en el tercer trimestre, y en ese sentido, pues hablaremos de la placenta previa, de la basa previa y del desprendimiento. Y en particular, ¿no? Desde residentes ya tenemos este esquema mental, la que nos duele, la que duele y la que afecta puntualmente al feto, y esa viene siendo la basa previa, por lo cual nos tendríamos que venir a este punto, ¿no? Que es la placenta, ¿no? Qué importancia el entender, el evaluar la placenta, el que pongamos la placenta dentro de nuestro screening de ecografía. Me voy a centrar muchísimo en ecografía porque particularmente creo que la clave es el diagnóstico. En un desprendimiento de placenta ustedes saben que somos clínicos, yo no dudo del olfato clínico de los latinoamericanos, por lo cual en el desprendimiento de placenta se requiere médico, pero para evaluar una placenta previa, para evaluar puntualmente una basa previa, tenemos que hacernos amigos en la ecografía 2D y dejar de prescindir, digamos, de que venga un especialista, entre comillas, de medicina materno-fetal, sino particularmente, cuando digo entre comillas, es que todos deberíamos ser especialistas en evaluar la placenta, ¿no? Puntualmente. Entonces voy a ir con unos mensajes claves. Estos vienen desde la Sociedad Internacional de Ultrasonido, y es particularmente qué es una placenta previa. Estas imágenes que están viendo constituyen una placenta previa, pero puntualmente recuerden que también tenemos que ya empezar a describir dónde está la placenta en cada uno de los informes ecográficos que nosotros hagamos, y particularmente para la paciente, para el cirujano, para el que está en la urgencia. Es muy importante que yo entienda si es una placenta de implantación anterior, si es una placenta de implantación posterior, que yo envíe imágenes a mi colega que me expliquen claramente, mira, aquí está el cervix, este es el orificio cervical interno, esta es la placenta, y te doy un diagnóstico como tal de placenta previa. Entonces, esta es la paciente en la cual debemos hacer un diagnóstico de placenta previa. Esta es la imagen típica, pero fíjense que estamos teniendo un problema, y es cómo catalogamos a esas pacientes que no tienen una placenta directamente sobre el orificio cervical interno. En este momento la recomendación para los 2 centímetros que hemos manejado en todo momento es que digamos placenta de inserción baja. Esa sería la recomendación internacional desde la Sociedad Internacional de Ultrasonido. Estos son 2 ejemplos. Fíjense que aquí yo le digo a mi colega, oye, aquí está la placenta que es posterior, este es el cervix y la paciente está a 13 milímetros. Para quitar, digamos, problemas en la comunicación, esta paciente se cataloga como placenta de inserción baja, ya está, ¿vale? Mientras que esta que estoy mostrando a la derecha, es una placenta anterior, fíjense, está a 25 milímetros, y esta placenta la vamos a catalogar como una implantación normal, ¿vale? Fíjense que es un poco diferente de lo que se ha hecho en muchos tiempos, y generalmente también recomendar o hacer un énfasis en que esta imagen debe ser obtenida por vía transvaginal. Fíjense los 2 ejemplos. La ecografía transvaginal es la que mejora la delimitación de dónde está el orificio cervical, así yo puedo medir, o sea que los diagnósticos deben ser establecidos. Esta es la misma paciente medida por vía transabdominal y medida por vía transvaginal. Fíjate la categoría o la identificación que yo voy a hacer. Esto que están viendo es una imagen transabdominal, espero que, sí, yo creo que se está viendo bien, yo estoy viendo al frente. Esta es una imagen transabdominal, y fíjate que yo no puedo decir aquí, veo la vejiga, la paciente igual entró, acaba de orinar, pero puntualmente si yo cambio aquí a una imagen transvaginal, aquí sí que puedo delimitar claramente dónde está el cervix, dónde está la placenta, y decir si es una placenta de inserción baja, ¿vale? Punto muy importante, y no quiero hacer porque ya se ha hablado de una conferencia espectacular desde México, pero recuerden que el objetivo de que identifiquemos la placenta previa, ¿cuál es el objetivo durante el embarazo? ¿Esté sangrando o no esté sangrando? Esto es el cambio en la incidencia. Es que es brutal, fíjate. La incidencia en una placenta ácreta va de 1.7 si la placenta es posterior, pero si tienes una placenta previa aumenta 577 por 10.000. O sea que a ti te tiene que llamar la atención. Paciente con cesárea previa, la placenta previa, ojo, ojo, porque los números son brutalmente elevados, y particularmente ya aquí la paciente debe ser evaluada entonces de manera importante por un equipo, ya el doctor Bocho lo ha descrito claramente. ¿Cómo manejamos la placenta previa? ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues son muy sencillas, y en realidad si se ponen a ver, estas 3 recomendaciones aplican a la mayoría de países que vemos.
las personas que vemos. Si la evaluamos al segundo trimestre, la paciente se evalúa hasta las 32 semanas, fíjate, con una exploración transvaginal a las 32 semanas. Los miedos en no hacer una ecografía transvaginal están infundados en la placenta previa, ¿vale? Obviamente tiene que hacer una persona que tenga experiencia. Y a las 32 semanas lo que vamos a tratar de llevar la paciente hasta las 36 semanas, donde la vamos a revalorar. Recuerda que estamos descartando que no tenga una placenta acreta y particularmente aquellas que están a menos de 1 centímetro o que me cubren ya las 36 semanas, ya vamos a coordinar entonces la finalización a las 36-38. Es diferente si la paciente no llega con contracciones o sangrado. Recuerden que aquí yo estoy perdiendo sangre la madre generalmente, nos produce mucha morbilidad materna, pero en particular no estoy perdiendo sangre fetal, por lo cual esto no nos va a afectar la mortalidad perinatal. ¿De qué se mueren los niños? Seguramente en República Dominicana y igual en Colombia, pues se muere de esto, o de un parto prematuro, ya sea espontáneo y iatrogénico, de anomalías congénitas, particularmente las cardíacas, que nos producen un impacto muy importante en mortalidad perinatal, de enfermedades genéticas, ya hablamos al principio de esta mañana, y puntualmente yo puedo tener una hipoxia fetal, ¿no? La hipoxia fetal puede ser crónica, recuerden que tenemos desprendimientos de placenta que incluso evolucionan durante varios días, pero también se pueden morir de un evento agudo. Un evento agudo que generalmente en Latinoamérica no tenemos identificado y es una basa previa que no se identifica en zona rural, que no tuvo una ecografía adecuada y que tenemos muerte. Entonces, la basa previa es una condición rara, es verdad, pero podría aportar hasta el 10% de la mortalidad perinatal de un país. Entonces, es un problema si no está identificado. Estos son los factores de riesgo y recuerden que venimos de dónde está mi placenta y qué tipo de placenta tengo. Entonces, ojo con las placentas bajas, ojo con las placentas velamentosas. Aumenta claramente en las gestaciones múltiples y en terapias de fertilización in vitro. Aumenta hasta 15 veces en pacientes con fertilización in vitro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Es muy fácil. Vasos umbilicales, tenemos dos tipos, vasos umbilicales que no están soportados por la placenta, que corren libres por las membranas y que estén a menos de 5 centímetros. Aquí cambia, ¿no? Cambia el diagnóstico, no son 2, aquí estamos hablando de 5 centímetros. Y podríamos tener dos tipos en general, pero esto no respeta fetos, me refiero, cualquiera de los dos, si tiene un trabajo de parto, pues ahí se va a dar la mortalidad. Entonces voy a ir punto por punto. Fíjense aquí estoy mostrándole la pieza anatómica, ¿vale? Dos tipos, tenemos el tipo 1 y el tipo 2. Este es el tipo 1. Que va particularmente con una inserción del cordón, ¿vale? Entonces, fíjate la inserción velamentosa. Esto, lo que tú estás viendo en la patología, fíjate el vaso que va corriendo, ¿vale? O sea, aquí tenemos 4 contenidos. Yo necesito saber dónde está el orificio cervical interno, el cordón, y luego yo voy a identificar el vaso. O sea, que aquí es súper importante que ustedes identifiquen esta imagen. Esta imagen es muy importante para que yo pueda saber si estoy o no en la inserción de una placenta. ¿Y dónde empieza la sospecha? En la urgencia. ¿Dónde empieza la sospecha? En la paciente que nos llega con sangrado en el trabajo de parto. Muy importante. Lo más importante, lo que queremos es que se identifique antes de que llegue, digamos. La segunda que puede pasar es que tú tengas esta cantidad de vasos, ¿vale? Fíjense en el 2D a la izquierda, como puede ser que la única identificación que tenga sea este vaso de aquí, o sea, que sea lo único que veas. Qué lástima que no tengo el pointer, que veas esto, sea lo único que identifiques. Entonces, fíjense que en 2D yo voy a identificar solamente un vaso. Esto pasa cuando tienes una placenta bilobulada. Ojo con las placentas bilobuladas que estén de inserción baja una, tienes que buscar si puedes o no puedes identificar los vasos que van corriendo pegados a las membranas. Este contenido, esto es una paciente que seguramente ustedes en algún momento habrán visto, pero si no pones el color no te vas a dar cuenta de que ahí venía corriendo un vaso. Entonces esa es la importancia. Fíjate en la muestra patológica como esa es la basa previa que vas a identificar. Hay un lóbulo anterior de una placenta, un lóbulo posterior de la placenta, ¿vale? Y dónde está el orificio cervical interno. Está a menos de 5 centímetros claramente. Ahí ustedes hacen el diagnóstico de que tienes una basa previa. Y esto, ya si nos vamos otra vez, hacemos la superposición, pues así es como ustedes lo van a ver, digamos, en una ecografía, ¿vale? Particularmente, esa es la imagen que queremos hacer. Estas son imágenes que estoy obteniendo por vía transvaginal. ¿Qué es importante? El diagnóstico diferencial, eso lo hacemos si aplicamos Doppler. Primero voy a encontrar una frecuencia cardíaca que es fetal, claramente, frecuencias de 130, de 140, y obtenemos el Doppler claramente. Fíjense, el nivel de sospecha se va aumentando si yo tengo un operador que identifique esa placenta de inserción baja, pero sobre todo el cordón, muy cerca de la inserción. Aquí está una inserción velamentosa del cordón, un vaso fetal que va aislado y ya yo identifico claramente a mi colega, pues le identifico la placenta. Le digo, mira, aquí está la placenta, la sospecha es que tengamos una basa previa.
Ya les he mostrado cómo hacer el diagnóstico. Algunos me van a decir, bueno, pero dinos esto qué impacto nos tiene, si yo de pronto no he visto casos de esto. Claro, si no haces ecografía no lo vas a identificar. Entonces, fíjate, esto fue una revisión sistemática en 2021 y particularmente pacientes que ustedes tienen que estar atentos. Pacientes productos de tratamiento de fertilización, que tenga una placenta de inserción baja o bilobulada. Una paciente que debe sospechar que podrías estar al frente de una basa previa. Voy a mostrarle varias imágenes. Fíjate este puntito de aquí, si tú pasas en 2D y no te llama la atención, pero pones el color y en realidad es una basa previa. O estas líneas que también te tienen que hacer llamar la atención, estas burbujas o identificaciones que podemos utilizar en el color. Claramente esto podría también sumarse a la evaluación que hacemos del cervix, ¿no? En la longitud cervical. O sea que sería importante que si yo estoy haciendo una longitud cervical y veo este vaso aquí, esto me debe llamar la atención y debo decir, oye, ojo, que podría estar claramente frente a una basa previa. Más ejemplos para ustedes, esto todos son las imágenes, estamos obteniéndolas por vía transvaginal. Claramente los equipos han mejorado y ahora podemos hacer realce con 3D, pero digamos el mensaje sigue siendo el mismo, un alto nivel de sospecha que solamente viene de la ecografía 2D. Esto por vía transabdominal puede ser que no lo pilles, pero mira cómo por vía transvaginal lo puedes encontrar. Nosotros hemos tenido casos, estos son residentes míos en el cual hemos podido identificar, esto es un caso que ya nos van a publicar en la revista colombiana y fíjense que las imágenes que obtuvimos son las mismas, una placenta que era aparentemente previa, pero además ponemos el color y el problema que teníamos era este, que era un vaso que venía corriendo directamente sobre el orificio cervical interno. Ahora, la pregunta que ha quedado en el ambiente es, oye, estos casos nos dan miedo, que deberíamos hacer un tamizaje. Pues el problema es que no había evidencia que nos dijera que hubiera habido un costo-beneficio para esto, la evidencia era insuficiente, pero fíjense que el año pasado, el 2021, perdón, ya hubo un paper, dos papers que tratan de buscar una estrategia para que hagamos como a nivel de sociedad de cómo podemos identificar estos casos. Y claramente se mostró que si hacemos el diagnóstico, pues vamos a programar la finalización, no se le va a dar parto vaginal y vamos a evitar la mortalidad. Esto se hizo en dos pasos particularmente, puede ser una estrategia que podamos adoptar en nuestros países. Yo creo que ya lo hacemos, pero tenemos que aprovechar lo que estamos haciendo. Todos en República Dominicana están haciendo ecografía semana 11-14 y entiendo que también están haciendo una morfológica. Por lo cual, lo que se planteó como muy importante es que se ubique el cordón. O sea, es importante que ubiquemos el cordón y si tienes un cordón ubicado a nivel central o marginal en la placenta, bajo riesgo. Las que te tienes que llamar la atención es que identifiques cordones con inserciones velamentosas. Y lo otro, que ya lo hemos dicho al principio, es saber si tengo una placenta de localización alta o baja. Esta combinación, placenta de inserción baja, adicionado a una placenta con una inserción del cordón velamentosa, es un paciente de alto grupo y ese grupo va entonces, cuando llega la ecografía de semana 20-24, a hacer una ecografía con Doppler. Esto fueron lo que ellos hicieron, fueron 28.000 nacimientos, el estudio más grande, tratando de ahondar en el problema de basa previa, que es algo que no hacemos. Entonces tomaron 20.000 nacimientos desde 2012 a 2018, hicieron esto, ¿no? Entre semana 11 y luego a la semana 22, y lo que buscaron fueron esto, encontraron 21 casos de basa previa. Eso te parece poco, pero en realidad 21 casos ya nos da una incidencia de 1 en 1.200. O sea que fíjate que lo que nos parecía súper raro, si lo empiezas a buscar ya te da 1 en 1.200. Póngase a pensar los partos que tienen. Yo hice ahora una parte y puntualmente todas las pacientes tenían cordón velamentoso y placenta baja, o sea, esa combinación se les tiene que quedar a ustedes y el valor predictivo aumenta, sobre todo si son pacientes de técnicas de reproducción. Voy a volverles a hacer la pregunta y se puede hacer un ejercicio con 100.000 nacimientos, fíjate, si yo tengo 100.000 nacimientos y le calculo 1 en 1.200, pues me van a dar 76 basas previas, teóricamente, ¿no? Si las identifico, lo más probable es que no les voy a dar parto vaginal, voy a hacer una cesárea programada y no se van a morir, la mitad. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahorita, que es hacer una ecografía incidental, pues la mitad se van a morir, ¿no? Pero fíjate, si yo hago ese tamizaje, el que les acabo de mostrar, yo podría identificar esa mitad adicional y podría reducir casi el 10% de la mortalidad perinatal, la cual en este momento no le estamos dando apellido. O sea, yo creo que sí, hay que hacer un tamizaje puntualmente, pero no estamos haciendo nada adicional. Lo que estamos haciendo es que mejorar la calidad de la ecografía de semana 11-14. Entonces, desde ahora, semana 11-14, por favor, déjame saber dónde está el cordón y si tengo una placenta de inserción baja, eso a ustedes les tiene que llamar la atención, no solo para programar un nacimiento, no solo para hospitalizar, a transfundir, sino pensar en esto, ¿no? Muy importante, casos de alto riesgo, y si hay un caso de alto riesgo, se hace cesárea electiva ante la semana 34-35, eso no tiene, digamos, discusión.
Por último, alguien me va a decir, oye, se te olvidó algo muy importante, y eso lo voy a tratar de documentar con una paciente que queremos mucho en nuestra unidad, y es una paciente que llegó con sangrado temprano en el embarazo, pero ¿saben cuál era la causa? Y es en realidad estadísticamente más alto, un cáncer de cérvix. Puntualmente, pacientes que llegan con sangrados y que no se revisan, no se les hace el Papá Nicolau. Y esta chica tenía 37 años de edad, recuerden que tenemos una promiscuidad muy alta y esto hace que tengamos cáncer de cérvix muy temprano en nuestra región. 14 semanas de embarazo, yo me acuerdo que Donaida ella tiene 2 niñas en casa y ahora le habían dicho que tenía que hacer la terminación del embarazo porque tenía un estadio 2B y que tenía que hacer la finalización del embarazo. Y con esa solicitud ha llegado a nuestra unidad y particularmente a nosotros queremos proteger la vida, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, pero claro, era una señora que tenía 2 hijas además. Y particularmente no tenía mucho tiempo, pero este fue el resultado de este caso. A Donaida le pudimos manejar de manera con un equipo, hicimos quimioterapia durante el embarazo y programamos una finalización en el cual este es el bebé y es un niño que nos visita de manera regular a nuestra unidad. O sea que por favor no se olviden de la patología cervical durante el embarazo porque te puede pasar esto, ¿no? Por último, otra vez quiero dar muchísimas gracias, la verdad es que desde mi corazón, muchas gracias por la invitación, lo he pasado genial, he venido con mi familia, invitarlos a ustedes ahí a Cartagena, vengan en septiembre que tenemos un curso así de 5 días intensivo en medicina materno-fetal, los rotantes, los residentes que quieran rotar con nosotros, estamos encantados de recibirlos en Cartagena, nos pueden escribir, ahí están en mis redes sociales, mi email, me faltó poner mi cuenta de banco si quieren darme algo, pero de resto nada más. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Me despido.